Hola, ¿cómo están? Ahora les traje este sencillo, muy sencillo problema de optimización, pero que nos ayuda a practicar en cuanto a la forma de cómo modelar un problema de optimización. Y lo más importante, aprender a responder las preguntas que se piden y no responder lo que uno cree que están preguntando. Eso también es una recomendación. Entonces, tenemos la curva y igual a x cuadrado, que dibujé aquí entre el 0 y el 1, pero por supuesto que la curva continúa de ahí en adelante. Y nosotros lo que tenemos es una pared imaginaria, vertical, en x igual a 1, y tenemos que encontrar el punto P que pertenece a la parábola, tal que si yo hago un rectángulo que limite con la parábola el eje de las coordenadas, la pared imaginaria de abajo, y la pared vertical imaginaria, se forma el rectángulo más grande posible, o sea, el rectángulo de área máxima que se puede inscribir dentro de ese sector parabólico, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que no nos interesa cuánto es el área máxima, pero tenemos que demostrar de que esa área es máxima para poder encontrar que el punto P es el adecuado. Entonces, por supuesto que aquí vamos a definir de que este punto en el plano, en la recta del eje, es un punto X móvil que no conocemos todavía porque no sabemos dónde está el punto P. Por lo tanto, le vamos a llamar X a la posición del eje horizontal. Y si esta es la parábola, la regla de la parábola dice que es x al cuadrado porque es la regla de la parábola. La parábola toma un x y lo eleva al cuadrado. Esa parábola en particular, porque no definieron la parábola inicialmente. Por lo tanto, con esa álgebra, nosotros vamos a calcular el área de ese rectángulo. Entonces, vamos viendo. Para calcular la base, yo tengo que partir de que estoy en la pared del 1 y tengo que elegir un punto x. Por lo tanto, esta distancia vale 1 menos x. O sea, si el x fuera, por ejemplo, 1, no tendríamos base. Y si el x fuera, por ejemplo, 0, tendríamos base 1, pero si se fija no tendríamos altura, porque el punto P estaría aquí y chocaría con la parábola que coincide con el eje. Por lo tanto, yo además de cuando termine, voy a tener que definir cuál es el dominio para ese x. Y la altura va a ser simplemente la distancia de aquí a acá, que ya dijimos que era x cuadrado. Voy a desarrollar este producto para obtener sumas porque siempre es recomendable, en el caso de que se pueda, descomponer en sumas. Esa sería la función área del rectángulo, que quiero que sea lo más grande posible, y vamos a definir que su dominio es entre el 0 y el 1, pero sin tomar el 0 y el 1. ¿Por qué sin tomar? Porque ya dijimos que cuando el x vale 0, el área del rectángulo es 0, por lo tanto el rectángulo no existe. Y cuando el x vale 1, el rectángulo tampoco existe porque también la base es 0, por lo tanto el área es 0. ¿Ya? Entonces, hay gente que de todas formas lo pone en igual, pero en realidad el igual no tiene, en la frontera me refiero, no tiene interpretación geométrica, por lo tanto se puede descartar. ¿Ya? Pero vamos a ver qué pasa cuando descartamos algo. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos modelada nuestra función área, vamos a derivar con respecto a x, por lo tanto es a', y esto va a ser 2x menos 3x al cuadrado. Y tengo que encontrar los valores que esa expresión se haga 0. Voy a factorizar por x, y esto me queda 2 menos 3x. No puedo factorizar por 2 porque, o sea, podría, pero me quedaría un 3 medio. De todas formas, el resultado sería el mismo. Entonces vemos que esta expresión se hace 0 cuando el x vale 0 o cuando el x vale 2/3. ¿Ya? Y tengo que intersectar con la restricción. Pero cuando intersecto con la restricción, que es del 0 al 1, descarto el 0 y me quedo solamente con el 2/3. Por eso, si yo hubiera definido el dominio 0, 1 cerrado,
tendría de todas formas que interpretar esos dos valores, pero como lo definí abierto, no voy a interpretar el resultado del 0. Lo que sí voy a interpretar es que para encontrar máximos y mínimos absolutos hay dos formas de hacerlo. Una forma es tratarlo como relativo y después decir, bueno, por conclusión, como tengo solamente un extremo relativo y es máximo, voy a asumir de que es máximo global. En el fondo eso no es del todo correcto, ¿ya? Podría haber situaciones de borde donde los problemas tienen alguna alguna pillería que le llamamos aquí, alguna trampa, pero lo que vamos a hacer es el procedimiento completo. Entonces vamos a decir de que este es el primer paso. Y el segundo paso va a ser comparar las fronteras con el valor encontrado. Pero yo las fronteras no las puedo evaluar porque no están en el dominio, por lo tanto lo voy a evaluar como límite. Entonces voy a calcular límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función ax. Voy a calcular eso. Después voy a calcular límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, en ese caso por la izquierda porque no puedo tomar mayores que 1, de a de x, voy a calcular eso. Y después voy a calcular el a 2/3, que ese sí lo puedo evaluar porque 2/3 está entre 0 y 1. Ya, entonces, evaluar el límite es que si no tengo una forma indeterminada, aunque no pertenezca al dominio, yo puedo evaluar en 0. Entonces voy a evaluar en 0 en el 1 menos x por x cuadrado, o si lo quieren, x cuadrado menos x cubo. Eso sería 0 al cuadrado menos 0 al cubo. Ese límite claramente existe y vale 0. Ese va a ser mi primera punto de comparación. Límite cuando y tiende a 1 por la izquierda por el mismo motivo. Yo puedo evaluar en el 1 porque si bien no existe en el dominio, pero la función no se define en ese punto. Por lo tanto, cuando yo evalúo el 1 por la izquierda, que lo puedo evaluar porque tengo valores de x que son menores que el 1, esto me queda 1 al cuadrado menos 1 al cubo. Y eso también es 0. Y 2/3, ese sí lo puedo evaluar sin problema. Entonces lo voy a evaluar en la misma expresión, en x cuadrado menos x cubo. O sea, esto va a ser 4 novenos menos 2/3 al cubo son 8/27. Y si hago esa diferencia, aquí me queda 12 menos 8, 4/27. Ya, entonces tengo tres valores. Como tengo tres valores, tengo que comparar cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. El más grande es 4/27. Entonces, ese es el máximo. Y el más pequeño es 0. Pero como 0 se obtiene con números que no pertenecen al dominio, no tiene mínimo, pero sí tiene máximo. Así como se evalúa. El test de la segunda derivada solamente sirve para calificar extremos relativos, por lo tanto, no lo vamos a tomar cuando tengamos un problema de planteo, un problema real, físico. Por lo tanto, ahora hay que responder la pregunta. Entonces, si el valor de x que me interesa es 2/3, el punto P es 2/3, coma 2/3 al cuadrado, 4 novenos. Y si se fijan, si bien yo calculé que el área máxima era 4/27 unidades cuadradas y que son centímetros cuadrados, la respuesta a la pregunta es ¿dónde tiene que estar el punto P para que el rectángulo sea máximo? Y el punto P tiene que estar aquí, en 2/3, 4 novenos. Y eso responde a la pregunta. Entonces el rectángulo es máximo si el punto P que yo defino es 2/3, 4 novenos. Tiene que tener dos componentes porque es un punto. Tiene que tener componente X y componente Y, ordenada y coordenada, si lo quieren ver así. Así que eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.